Bien, quiero algo que no estaba en el libreto, pero que me obliga a plantear lo que se ha venido escuchando, es que después de haber escuchado la comparecencia del ministro y su equipo, el ministro decía que si después se seguía diciendo que no se veía un plan, se estaba mintiendo. Yo lamento enormemente, ¿sí?, pensar que el ministro piense que hay una única verdad, que hay una única opinión posible. Nosotros no vemos un plan en lo que se planteó acá. Se plantearon procedimientos, se plantearon medidas y no estamos mintiendo, es lo que vemos, es nuestra opinión. No podemos tener ese talante antidemocrático de pensar que si no se piensa como uno, los demás mienten. Y hoy estamos acá para ejercer una responsabilidad como oposición, porque nos preocupa enormemente la situación y queremos que se apunte a resolverla. Estamos convencidos de que la actual política no está dando resultados, está fracasando. El tratamiento de este tema requiere de compromiso y de mesura. Lo que está en juego es la vida y la seguridad de las personas y el goce de los derechos individuales y colectivos consagrados en la Constitución y la ley. Nos hemos comprometido a no repetir las prácticas que sufrimos en otro tiempo, cuando los hechos delictivos se transformaron en munición para formas que no eran buenas de hacer política. Esa actitud pertenece a la política menor. Quienes ven en esto un bullicio revanchista y vengativo solo trasuntan su forma de razonar y de actuar, no la nuestra. Y no lo digo por nada que se haya dicho en este recinto. Lamentablemente, quienes hoy gobiernan no supieron diferenciar la campaña electoral de la acción gubernativa y siguieron de largo con el casete puesto. No estuvieron ni están, en nuestra opinión, a la altura del enorme desafío que asumieron. Han dedicado más energía a echarle todas las culpas al Frente Amplio que a entender las causas profundas de la inseguridad y sus nuevos desarrollos, y a identificar los aspectos positivos existentes en el acumulado de las políticas de periodos anteriores, y sobre esa base desplegar políticas que entiendan más efectivas o más eficaces. Por momentos hoy parecía nuevamente una interpelación al ministro Bonomi, y no es el caso. Cabe preguntarse cuál es la política criminal de este gobierno. Da la sensación de que poco o nada se ha avanzado. La existencia de una política criminal integral implicaría abandonar los eslóganes para construir una estrategia de mediano y largo plazo, involucrando niveles de inteligencia mayor, análisis, así como el diálogo multiagencial, permitiendo identificar los núcleos donde se origina la criminalidad estructural y la violencia, y actuando metódicamente sobre ello. En estos últimos meses se ha configurado un escenario particular que es necesario analizar apropiadamente y que el gobierno no termina de asumir y mirar de frente. Por un lado, la LUC está en plena vigencia desde julio de 2020. Incluso el gobierno, durante la campaña previa al referéndum, argumentó que la norma ya tenía efectos palpables. Por otro lado, con la pandemia en una fase de mayor control, la movilidad social retomó un ritmo normal. Es decir, ahora podemos separar el efecto pandemia y analizar cómo evolucionan los delitos en un contexto no exactamente igual, pero más similar al anterior a la pandemia. Y podemos asumir razonablemente que los 117 primeros artículos de la LUC está el núcleo, sino el total de la propuesta de política de seguridad de este gobierno. No solo porque así la defendieron, sino porque claramente no hay otras iniciativas, proyectos, debates o ideas como sucede en casi todos los campos de la realidad nacional. Considerando este escenario, los efectos beneficiosos, lamentablemente, nosotros no los vemos. Observemos las cifras de homicidios, con el drama familiar y social que ellos representan. Un indicador fundamental, dado que su medición no depende de la predisposición a denunciar y por lo tanto no
debería haber ningún subregistro. En los 5 meses de este año se produjeron 171 homicidios. Esto implicó un crecimiento del 46% en relación al mismo periodo de 2021, pero también superan un 17% y en un 9,6% los registros de 2019 y 2020. Es decir, incluso contra el registro de cuando no teníamos ni LUC ni pandemia, estamos peor. Durante los 2 años anteriores el gobierno insistió en comparar cifras anuales y hoy el ministro lo vuelve a hacer. Y celebró con bombos y platillos lo que presentaba como una sostenida caída de los delitos. Se insistió con este mensaje en conferencias de prensa, redes sociales, entrevistas de prensa, en estrados de campaña y hoy también en este llamado a sala. No faltó jerarca del Ministerio del Interior que no argumentase que esa caída se explicaba primordialmente por 2 factores. La asunción de una nueva administración que finalmente respaldaba a la policía y a la puesta en marcha de la LUC. Sin embargo, el análisis de los registros mensuales que el propio Ministerio publica en su página web ponen en duda este relato. En nota de prensa, el propio sociólogo Javier Donangelo, responsable del Observatorio sobre Violencia del Ministerio del Interior, indicaba que, y cito, hoy desde un punto de vista científico es apresurado hablar de tendencias. El observatorio, que trabaja muy seriamente, entrega datos. Las autoridades construyen relatos. Pero Donangelo dijo más. Refiriéndose a los homicidios acaecidos sobre el final de 2021, señaló que en el último trimestre de 2021 tuvieron un leve empuje y esa tendencia parece estar consolidándose en el primer trimestre de este año. Esta entrevista fue publicada en abril. Sin embargo, el gobierno anuncia que iba a hacer un plan recién un mes y medio después. No parece del todo serio y razonable y, por lo tanto, tenemos que cuestionar las políticas implementadas. ¿Qué ha hecho entonces el gobierno? En lugar de reevaluar la situación y corregir el rumbo, se ha optado por negar la evidencia y ensayar nuevas justificaciones, siempre ajenas a la gestión. Se iban a hacer cargo, decían. Este caso parece ser una nueva excepción a esa consigna. También puede dudarse razonablemente de la evolución de las denuncias de hurtos y rapiñas, no porque estén procesadas de manera equivocada por el observatorio, no, sino porque no está claro que los mecanismos de recepción y registro de las denuncias sigan siendo comparables a los que se implementaban antes. Decimos esto además porque una mirada a la evolución de la opinión pública sobre seguridad revela un fenómeno preocupante. Un estudio realizado por la Usina de Percepción Ciudadana, ahora en mayo, detectó que el 45% de la población entiende que la inseguridad ha aumentado y un 38% que la situación permanece incambiada. Solo un 14% de las personas entiende que la inseguridad ha disminuido. ¿Cómo es posible entonces que si los delitos están en un franco descenso y el panorama es el que nos describe el ministro del Interior, cómo es posible que la población no lo perciba de esa manera? La pandemia le dio al gobierno una agenda de la cual carecía, pero se hizo de ella un uso político discrecional. Lo malo era culpa de la pandemia, pero lo bueno, como la baja circunstancial en los delitos, eran mérito de la impronta de un nuevo gobierno. La realidad mostró ser más compleja, ¿verdad?, de lo que se planteaba. ¿Cuánto de aquel exitismo anticipado, movido por intenciones electorales, le quitó foco a las tareas del desarrollo de una política criminal consistente? Ninguno de estos fenómenos es nuevo en el país y mucho menos en la región. ¿Qué medidas concretas se han implementado para enfrentar el crimen organizado, incluyendo el gran narcotráfico? Aquí se plantean algunos procedimientos y algunas medidas. Difícilmente a lo planteado pueda concebírselo como un plan. Falta rumbo, falta estrategia, faltan recursos y faltan capacidades. Sucedió
lo que era esperable. Los discursos altisonantes no fueron suficientes para cambiar la realidad. Pegar 2 gritos no alcanza. La ausencia de políticas rompe los ojos. ¿Qué estrategias se están implementando para coordinar el despliegue policial y adaptarlo a la dinámica constante y cambiante del delito? ¿Qué lugar tiene la producción y el análisis de información georreferenciada? ¿Con qué agencias internacionales o centros de pensamiento está dialogando el gobierno? ¿Cómo están diseñando los planes de formación policial? ¿Qué tipo de perfiles profesionales se están captando para renovar los cuerpos policiales? Dicho sea de paso, la renovación no se da con jóvenes, sino con retirados policiales. Vaya paradoja. Es que el ajuste fiscal manda, incluso para las políticas de seguridad. ¿Qué mecanismos de control de irregularidades internas se están aplicando? No está claro. La gestión de la seguridad pública se mueve en base a impulsos principalmente voluntaristas, desde nuestra perspectiva. Resulta impactante que quienes se dedicaron durante años a seguir cada paso de la política de seguridad hayan tenido que elaborar un plan de urgencia en la mitad del periodo ante la escalada de violencia criminal. El presidente y el ministro anunciaron públicamente el despliegue de un plan. ¿En qué consiste? ¿Quién lo conoce? ¿Cuál es su enfoque estratégico? ¿En qué experiencia se basa? ¿Qué expertos han consultado? La sociedad tiene derecho a conocer la planificación para contrarrestar la dramática ola de violencia que vivimos. Sí, en una conocida publicidad, la querida Natalia Oreiro decía que todos tenemos un plan. Me parece que en algún punto hay alguna excepción. Lamentablemente, lo que se transmite es que ese plan o ese programa o no existe o se está elaborando sobre la marcha, lo cual directamente impacta en la sensación de inseguridad que la población está sufriendo y transmitiendo. Mención especial merece el tema carcelario. El gobierno soslaya la necesidad de la rehabilitación sin considerar que en nuestro país en algún momento los delincuentes vuelven a la sociedad. Acá no hay pena de muerte, acá no hay cadena perpetua. Y van a volver muy mal, generando más problemas de seguridad y convivencia si su privación de libertad es patética. El gobierno festeja que hay miles de presos más en estos 2 años, pero eso no se acompaña con recursos ni con capacidades, entre otras cosas porque los recursos para la rehabilitación se han reducido. Otra vez el bendito ajuste fiscal. ¿Y qué pasa con el control de las cárceles? El ministro no ha podido explicar cómo se le escapa a un preso. Entró en una polémica pública con otro ministro. O cómo un recluso está secuestrado y torturado 1 mes y medio en un recinto carcelario. O por qué estamos en un récord de fallecimientos dentro de las cárceles. Todo esto fue advertido en ocasión de la discusión de la LUC. Lo advirtió el Frente Amplio, pero también lo advirtió el comisionado parlamentario, el relator de Naciones Unidas, la sociedad civil que trabaja en estos temas, la academia. El gobierno hizo oídos sordos al igual que ahora. No se hacen cargo y no quieren ver la realidad. Para finalizar, señora presidenta, lo que hemos intentado plantear es la necesidad de, y abro comillas, llegar a aquellos que fueron elegidos para gobernar. Hay que sentarse a construir con gente especializada, hay que armar un plan para comenzar a mejorar la situación y dejar la disputa entre partidos políticos de lado. Cierro comillas. No lo decimos nosotros, no lo dice el Frente Amplio. Estas palabras lucen en la carta pública que un grupo de vecinos del barrio Peñarol leyeron en una concentración donde denunciaron el infierno de no poder salir a la calle en la noche, callar por miedo, padecer rapiñas y copamientos y estar tristemente en el centro de las noticias por la ola de homicidios. Este es el Uruguay hoy, un barrio de Montevideo. El primer paso, ineludible, es admitir lo que estas palabras representan. Mientras ello no ocurra, difícilmente alguien pueda hacerse cargo. Señor ministro, su política está fracasando. Tome nota de la realidad y corrija el rumbo. Muchas gracias, señora presidenta. Yo quiero pedir